En primer lugar, feliz sábado a todos. Me alegra ver tantas personas aquí que desean conocer la verdad, desde el punto de vista al Señor, desde el punto de vista cristiano y desde el punto de vista de la Biblia. Mi presentación de hoy se titula ¿Cómo conocer la verdad científica sin ser un científico? Porque no todos nosotros somos científicos, o no todo el mundo es científico. Algunos son artistas, algunos tienen diferentes ocupaciones. ¿Y qué es la verdad? Sobre todo, ¿qué es la verdad? Porque hay mucha confusión, todo el mundo piensa ¿qué es la verdad? ¿Y por qué es importante este seminario? ¿Cuál es la razón de este seminario? Pues en primer lugar es que hoy en día se escucha, pero lo ha dicho la ciencia. La ciencia no dice, la ciencia demuestra, ¿vale? La ciencia demuestra usando el método científico. Se demuestra y se ve que es así o que no es así. Otros dicen, pero lo ha dicho el experto en la tele. Otros expertos más atrevidos dicen, lo he oído recientemente, que si eres contra mí, eres contra la ciencia. ¿Desde cuándo el tesoro de la ciencia está localizado en una sola persona? O hay otros que dicen, pero no crees en la ciencia. ¿Es la ciencia algo para creer? La ciencia no tiene que ver con creer, sino que la ciencia tiene que ver con los datos concretos y con los experimentos. Y hay mucha confusión hoy en día porque la gente piensa que la ciencia es una bola mágica de donde se sacan cosas que las personas comunes no pueden entender. Y hay mucha desinformación, por otra parte hay mucho lo que llamamos noticias falsas o bulos. Y nunca ha sido fácil para la ciencia en la historia de la humanidad. De hecho, ha habido un conflicto en la ciencia desde el nacimiento de la ciencia. Galileo mismo ha abierto un escándalo en la ciencia por rechazar lo que se llama la causa finalis. Y él dijo que la ciencia no puede contestar a la pregunta ¿por qué? La ciencia no tiene una forma de contestar a la pregunta ¿por qué? Que la causa finalis representa un obstáculo en explicar el mundo. La ciencia lo que hace es contestar a la pregunta de cómo. Y de hecho ha sido Aristóteles que desarrolló las 4 causas o las 4 causalidades. La primera es la causa material, quiere decir la materia, como la madera, como el plástico, esta es la causa material, de qué está hecho un objeto. Segundo es la causa formal, quiere decir cuál es la forma del objeto, puede ser un piano, puede ser cualquier otra cosa. La tercera es la causa eficiente, quién lo produjo, pero también cómo funciona. Y esta tercera causa responde a la pregunta ¿cómo? Y la cuarta causa es la causa finalis o la causa final. Esta causa, dijo Galileo, que no se puede contestar en el laboratorio porque incluye esta causa y incluye lo que se llama el propósito de las cosas. No hay una razón, por ejemplo, dijo él, que mirando con el telescopio a las estrellas, podemos ver cómo se presentan las estrellas, podemos ver que la Tierra gira alrededor del Sol y podemos saber calcular este giro, esta velocidad, pero no podemos contestar a la pregunta ¿por qué lo hace? ¿Vale? Y en este contexto nuestra pregunta es ¿qué es la ciencia? La ciencia no es una bola, como había dicho, sino que la ciencia es simplemente conocimiento. Es el conjunto de conocimientos, según la Real Academia Española, o es también
y el conocimiento como proceso de obtener el conocimiento. La ciencia es un sistema que organiza, ordena el conocimiento, lo estructura. La ciencia es todo observación, experimentar, descubrir y analizar fenómenos naturales, sociales, incluso fenómenos artificiales. Y la ciencia se basa en lo que se llama el método científico, que tiene varias etapas. Por ejemplo, ¿cuáles son los pasos del método científico? Es la formulación de una hipótesis. La hipótesis, por ejemplo, es la sal es buena para la salud o la sal es mala. Se ha hecho recientemente un experimento y que se ha publicado en Science, creo que en Science, y se ha visto que la sal, es muy interesante, se ha visto la sal que tanta gente piensa que es mala, malísima. De hecho, tengo problemas con mis pacientes cuando les digo que tienen que tomar un poco más de sal, pero cambiar la sal fina, que es tóxica, por supuesto, con sal gruesa, con sal que tiene muchos minerales. Y se ha hecho un experimento justo este mes, se ha publicado y se ha visto que la sal, se ha visto en ratones que la sal simplemente mata a las células cancerígenas. Desaparecen los cánceres en los ratones si los ratones toman sal. Y es muy importante, y esto ya se ha visto, se ha experimentado, y podemos decir en este contexto que se ha hecho el experimento y la sal sí que es contra el cáncer. Ha sido formulada la hipótesis, alguien se ha pensado, vamos a ver, es la sal, porque se sabe que la sal sube las defensas, sube el sistema inmunitario. Han visto, vamos a ver, si la sal se puede ayudar al sistema inmunitario a luchar contra el cáncer. Esta ha sido la hipótesis. Luego se ha testado la hipótesis en los ratones en laboratorio, se han recogido los resultados, se han analizado, se han interpretado y al final se han publicado los resultados. Estos son los pasos de la ciencia. Todo lo que se sale de aquí no se puede llamar ciencia. Se queda fuera de lo que implica el proceso científico. Ahora estamos delante de un dilema, porque mucha gente dice, ha sido creación, ha sido evolución. ¿Cómo testamos la evolución? Porque se considera la evolución una teoría científica. ¿Cómo testamos la evolución en el laboratorio? Pues no hay forma de testar, de reproducir la evolución en el laboratorio. Tanto el relato de la creación como el relato de la evolución o teoría de la evolución se tienen que aceptar por fe, porque no hay un laboratorio tan grande para reproducir lo que fue anteriormente. Lo que sí se puede hacer para tener una idea de que es científico y de que es verdad, porque luego vamos a hablar de la verdad, se puede pensar, si yo acepto esta teoría, ¿a qué me lleva? Y si yo acepto el relato de la creación, ¿a qué me lleva? Me lleva a lo que se llama responsabilidad ante el Creador. Si yo acepto el relato o la teoría de la evolución, ¿a qué me lleva? Me lleva a falta de responsabilidad frente al Creador, falta de responsabilidad frente a mi prójimo, porque el más fuerte tiene que sobrevivir, y para sobrevivir tiene que ser el más fuerte y eliminar al más débil. Como dijo alguien, o John Oller creo, dijo que la evolución es un negocio muy sanguinario, ¿vale? Porque tienes que eliminar al otro y te libera de cualquier responsabilidad. Y tenemos que pensar, ¿es verdad que nosotros no tenemos responsabilidad hacia el prójimo? ¿Es verdad que yo me puedo enseñorar de todo lo que tiene el prójimo simplemente porque creo en la evolución? ¿Vale? Y es difícil, de hecho, es difícil de hablar de objetividad en la ciencia mientras el científico es parte del experimento. Y vais a ver ahora cómo podemos estudiar el universo cuando estamos dentro del universo. De hecho, como lo había puesto antes, la creación, si nosotros creemos, porque tanto la evolución como la creación hay que creerlas, no las puedes hacer en el laboratorio. La creación tuvo lugar en el laboratorio de Dios y no puede tener lugar en nuestro laboratorio porque no tenemos los métodos para hacer el experimento.
Y es muy interesante lo que dijo Francis Bacon justo al principio de la revolución científica. Dijo que el conocimiento humano, es decir, la ciencia, el conocimiento es ciencia, el conocimiento humano es el resultado, o la ciencia que tenemos un día los humanos es el resultado de la fusión indisoluble entre la naturaleza humana y la naturaleza de las cosas. Es que nosotros no podemos ser tan objetivos en distanciarnos y poder decir que este es el experimento y es así, sino que nuestra naturaleza interfiere en el experimento y nos da unos errores, podemos decir, no puros, ¿vale? Porque debido, como dijo también, a nuestros sentidos estrechos y a los límites de los métodos científicos. ¿Cuál es el papel de la ciencia? El papel de la ciencia no es tanto en ofrecer la verdad, sino que ofrecer la objetividad. Y el papel de la ciencia es la objetividad a través de la testabilidad, a través de la reproductibilidad de los hechos del experimento y a través de crear modelos y teorías científicos que luego se generalizan. La razón de existir de la ciencia no es contestar a la pregunta ¿por qué? Quiere decir no darnos a nosotros una razón de existir, sino contestar a la pregunta ¿cómo se ha hecho esto? ¿Cómo funciona? Porque contestar a la pregunta ¿por qué? Ya lleva a otro nivel, un nivel mucho más alto. Aquí vemos que hay también unos límites en la ciencia. Como lo había dicho antes, la ciencia no puede contestar a la pregunta ¿por qué? La ciencia no tiene poder creativo, no hay poder creativo en la ciencia. De hecho, la más simple flor no se puede crear en el laboratorio. No se puede crear en el laboratorio ni siquiera una célula. Todo lo que puede hacer la ciencia es mezclar lo que existe con lo que ya existe. Mezclarlo de una forma, crear una molécula de esta parte de los átomos y de todo esto, ¿vale? Y otro límite de la ciencia es que trata con el mundo material. También cuando hablamos de digamos, de la ciencia, de la inteligencia artificial, es también mundo material porque usa, como podemos ver, una pantalla, usa, aunque sea sin conexión Wi-Fi, también hay las radiaciones que son de alguna forma materiales, ¿vale? Y un problema o un límite más grande de la ciencia representa los métodos empleados, porque si usas una máquina para medir alguna cosa, te sale un resultado, y si usas otra máquina para medir la misma cosa, te sale otro resultado. Tienes que saber interpretarlo, y aquí interviene otro límite en la ciencia, que es la ciencia es operador dependiente, podemos decir así, es decir, que depende de los científicos, y depende de cómo lo ve el científico, de cuánto de entrenado está el científico, de cuánto de imparcial es el científico, de confiable, de digno de confianza, de distante, que no pone su emoción ahí en la interpretación del resultado o en lo que ve, de cuánto de mente abierta está, cuánto de riguroso, porque no todos los científicos son iguales. No podemos decir que Einstein es igual con los científicos que tenemos hoy en día, que al parecer no progresamos, no evolucionamos, ¿eh? Todo el conocimiento que se ha conseguido en la sociedad, de hecho, es parte del siglo XIX y siglo XX. Y otro límite de la ciencia es que la ciencia representa una fuente de conocimiento, no la única fuente del conocimiento y ni todas las fuentes del conocimiento. Y cuando hablo que depende de los científicos, depende de la objetividad del científico, que es diferente de la subjetividad del científico. Es decir, esta distancia que pone el científico entre su persona y lo que se realiza, digamos, en el laboratorio. Y la objetividad no puede ser 100%,
Y aunque la objetividad no es 100%, esto no significa que no es verdad lo que se ve. De hecho, se intenta pasar de la objetividad a integridad. Quiere decir, el científico tiene que tener la humildad necesaria de entender que es limitado y de que da lo mejor de sí, que tiene ética y que tiene moralidad. Y aquí es muy importante una cosa que dijo Lipson, dijo, la teoría de la evolución ha llegado a ser un dogma científico. De hecho, muchos científicos están listos para interpretar los resultados de sus experimentos desde el punto de vista de la teoría de la evolución. Y esto me pregunto yo, ¿qué resultados dará cuando uno interpreta lo que ve desde el punto de vista de la evolución? ¿Y qué resultado que vemos, qué podemos esperar del científico que interpreta lo que ve, los hechos, desde el punto de vista de la creación? Que son dos teorías, que son dos modelos totalmente distintos. Serán los resultados totalmente distintos. Y nosotros como creyentes, como cristianos, ¿en qué tipo de científico en qué tipo de científico o a qué científico podemos confiar para tener los resultados? Porque la ciencia no es toda igual. Hay científicos de un tipo, científicos de otro tipo. Hay científicos, de hecho descubrí hace unos años que ser científico no significa para nada ser una persona moral. No tiene que ver. Y ser científico no significa para nada temer a Dios. Ser científico, en lo mejor de los casos, significa intentar con toda integridad científica aplicar bien los pasos de lo que se llama el método científico, ¿vale? Y luego hay lo que se llama una falsa ciencia o una pseudociencia. Y es muy interesante de lo que he visto en mi experiencia hasta ahora, esta ciencia siempre te pide creerla y te exige esta ciencia. De hecho, esta ciencia usa el poder, usa el puesto para promoverse. No se ha hecho el experimento en el laboratorio, quiere decir que no se han seguido los pasos del método científico, no se ha testado el perfil de seguridad y de la eficacia del producto, pero es seguro, es eficaz, porque lo ha dicho alguien que está en el puesto, que está en un lugar superior. Y esta ciencia apela a la autoridad del puesto y confía en el que está a cargo. Y de hecho se escucha mucho hoy en día, dice, cree a los expertos, confía en los expertos, como que es sinónimo, sigue la ciencia, ¿vale? Y si tú no crees en los expertos, luego parece que rechazas la ciencia, ¿vale? Y para ir un paso más allá, esta pseudociencia usa leyes y decretos para reforzar el poder y penalizar. Usa el derecho, pero no la justicia. ¿Cómo podemos detectar y descubrir la verdad científica a través de los métodos empleados? Cuando tú no puedes ir al laboratorio, cuando tú no eres científico, ¿cómo puedes saber, pero si esto es ciencia verdadera o no es ciencia verdadera? Pues hay unos métodos que te ayudan a saber si es o no verdadera. Y ahí son los métodos que emplean la falsa ciencia. Usa incentivos para sobornar a personas, tarjetas, comidas gratis, bonificaciones, el uso de autoridad, uso de amenazas. Por ejemplo, perder su trabajo, no puede ir a la escuela o a la universidad, no puede viajar, no puede comprar, no puede adorar en la iglesia, no puede visitar la familia, pierde su vida, no puede hacer negocios, será multado, arrestado. Son todos los métodos, como dice la Biblia, de la bestia. No son los métodos de Cristo. Y el argumento que se nos pone frente a estos métodos, pero si con estos métodos de hacer que la gente
obedezca, simplemente se quieren salvar vidas. Si no se toman estas medidas, millones de personas morirán. La pregunta, nosotros que nos ponemos como cristianos, ¿trató Jesús de salvar vidas? ¿Fueron estos los métodos empleados en su ministerio? El uso de métodos piadosos para avanzar su trabajo, y él usó métodos piadosos para avanzar su trabajo, y es lo que nosotros debemos hacer. Se usa la razón, la gente que entienda la lógica, se usa el amor y se deja a la persona libre que decida por sí mismo. La ciencia verdadera se vale por sí sola. ¿Existe alguna relación entre la verdad y la ciencia? ¿Cuál es el punto común entre la verdad y la ciencia? ¿Hay verdad en la ciencia? Es una pregunta. Otra pregunta, ¿es la ciencia sinónimo a la verdad o sinónimo de la verdad? ¿O es más bien un método, una fuente de conocer la verdad? Y ahora me gustaría leer simplemente un párrafo de Elena de White que dice: miles de personas que se envanecen de su sabiduría y de su espíritu independiente consideran como una debilidad tener fe implícita en la Biblia. Piensan que es prueba de talento superior, científico, argumentar con las Sagradas Escrituras. Y también hay un versículo en la Biblia que dice: por cuanto no recibieron el amor de la verdad, tal y como está en la Biblia, Dios les envía un poder engañoso para que se crea una mentira. La gente pensando que cree la ciencia cuando en realidad se creen una mentira. ¿Y cuál es la verdad? Ya hemos entrado un poco, pero ¿cuál es la verdad acerca de los orígenes? No podemos ir en el tiempo, no podemos ir atrás para ver exactamente qué pasó, qué fue creación, qué fue evolución. No podemos reproducir los hechos en el laboratorio, no tenemos un laboratorio tan grande que nos entre la tierra allí, pero podemos ver las consecuencias para la salud. Si se acepta una u otra teoría, si se acepta la evolución, por ejemplo, ¿cuál es la consecuencia para la salud? Si se acepta la evolución ve al hombre, como podemos ver. No sé, creo que esto es el puntero. ¿Será esto, no? No. Vale, como podéis ver en la parte derecha, la creación parte de algo ya hecho, ¿vale? Y luego hay, debido al pecado, involución. Quiere decir que la raza humana se está degradando, mientras que la evolución nos dice que desde la nada, empieza a hacerse, a construirse hasta mucho, hasta que algún día en el futuro y el cuerpo humano ya será entero. Mientras que la creación, cuando Dios creó al hombre, dijo: todo está muy bien. Y desde el punto de vista de la creación, la enfermedad no es algo más que un problema de perder la salud, mientras que desde el punto de vista de la evolución, la enfermedad no es algo más que un proceso en cual la evolución descarta lo que es defectuoso. Y en este contexto, las intervenciones de los científicos, de muchas pastillas, de muchas cosas, adquieren ya un papel importante, porque cuando más pastillas te vas a tomar o cuando más se va a experimentar contigo, es probable que más rápido vas a evolucionar a llegar al estado completo que supone la evolución, mientras desde el punto de vista de la creación, cuando más te tomas y no cuidas las leyes de la salud, más degradas a tu cuerpo. La creación, la perfección es el sello de la creación. Nada se puede añadir, nada se puede quitar de lo que Dios ha hecho perfecto. Y la salud en este contexto es un estado condicional. Si no cumplimos las leyes de la salud, por supuesto que nos enfermamos. Mientras que en el otro contexto, la evolución, la salud ya es algo aleatorio que se va a cumplir en el futuro. Y es muy interesante
porque no podemos ir atrás para ver en la historia, para ver si tuvo lugar la evolución o la creación. Pues me pareció muy interesante cuando alguien me dijo, Adán tuvo que aceptar el relato de la creación por fe, porque Adán no estuvo presente en la creación, fue creado el último en el sexto día. Igual que nosotros, Adán tuvo que aceptar por fe el relato de la creación. Y hemos hablado mucho de la ciencia, hemos hablado de la verdad, pero ¿qué es la verdad? Esto creo que es lo más importante de hoy. ¿Qué es la verdad? De hecho, la palabra verdad que tenemos en español viene del latino veritas, y vemos ahí en la parte derecha que hay logos de muchas universidades y todas ponen veritas, veritas o veritas vos liberabit, que significa la verdad os hará libres, o lux y veritas, que significa luz y verdad. La verdad significa, conforme al latín, significa conformidad entre lo que se piensa y lo que es la realidad. También lo tenemos en el griego, aletheia, que significa descubrir sin velo. Es como quitar el material de una estatua para descubrir la estatua. La verdad es, lo que tenemos que entender es que la verdad es un proceso, la verdad es una acción, la verdad no es un elemento estático. Y tenemos muy interesante en hebreo que completa el paisaje de la verdad. En hebreo tenemos emet, que se escribe, de hecho, en tres letras, A, M, T, como podéis ver ahí abajo. Pena que el puntero no sé cómo funciona. Que contiene la primera, la última y la letra intermedia del alfabeto hebreo. Quiere decir que la verdad es algo completa, es una acción completa. La verdad es un proceso, es una tarea, una acción. La verdad no reside, esto es muy importante entender, la verdad no reside en el objeto, la verdad no reside en el hecho. El hecho es lo que es, el objeto, digamos la piedra es lo que es, no puede ser falso, el evento, el hecho pasado no puede ser falso. De hecho, nosotros no podemos ir en el pasado y cambiar para nada los hechos. La verdad consiste en el reporte de los hechos, la verdad consiste en la presentación, la información de los hechos. La verdad es una ecuación. Aquí vemos una presentadora que está sobre un campo de fútbol y de esta persona esperamos la verdad. Y esta persona nos dice lo que pasa ahí en el campo de fútbol y nosotros recibimos a través de esta persona lo que se llama la verdad. Pero a través de esa persona, aquí interviene el problema, a través de esta persona podemos recibir también media verdad, o podemos recibir error, o podemos recibir mentira. Y es muy importante en esta ecuación esta persona en la ecuación de la verdad, que es TNR, True Narrative Representation, que es PO, quiere decir que es la proyección, es el representante, es P, que es el intérprete, es el mediador, yo, que es el objeto, que es el origen. Y podéis entender de otra forma la ecuación de la verdad. Tenemos ahí en la balcón, tenemos el proyector que está ahí delante de mí. Se ve, este es el proyector, este es el intermediario, es el pi en la ecuación de la verdad. Y tenemos el PowerPoint, y el original PowerPoint en el ordenador, que pasa por el proyector y lo podéis ver ahí en la pantalla. Si el proyector no tiene luz suficiente, si el proyector no funciona bien, pues no se proyecta de manera verdadera lo original que hay en el PowerPoint. Y es muy interesante entender la importancia de este pi, la importancia del
del intérprete. Y aquí muchas personas se preguntan, porque he visto muchas personas dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento no tienen mucho que ver, que son dioses distintos, sobre todo las personas que les gusta el conflicto, dice son dioses distintos. Tenemos que entender que en el Antiguo Testamento el intérprete en la ecuación de la verdad fue Moisés y las profetas. Nosotros hemos conocido o conocemos a Dios a través de sus lentes. Ellos fueron para nosotros el proyector. La relación de ellos con Dios ha sido o es para nosotros el concepto de Dios que tenemos. Luego tenemos, y sabemos, ¿qué sabemos de Moisés? Que fue educado en casa de Faraón y fue educado como un hombre de guerra. Y cuando miramos en el Antiguo Testamento, vemos que nosotros conocemos a Dios a través de su relación con Dios, a través de sus lentes, de su forma de ver a Dios. Luego también tenemos a Isaías, que ha tenido otro contexto y nosotros conocemos a Dios a través de sus lentes. Y es muy importante entender que no es que sea erróneo, sino que es una cara de la persona de Dios. Por eso tuvo que venir en el tiempo correcto, tuvo que venir Cristo, que vino que es Dios mismo y vino desde el seno de Dios para enseñarnos exactamente cómo es Dios. Y nosotros, a través de Cristo, tenemos la representación más perfecta, si puedo decir, de Dios, porque Cristo actuando como pi en la ecuación, como esta letra en la ecuación, no ha cambiado, no ha alterado de ninguna manera o no ha dejado entre el objeto y la representación, lo que nosotros recibimos. Y pone el versículo de Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Luego tenemos a Elena de White que dice, el verdadero intérprete tuvo que venir, debía venir el verdadero intérprete. Y Cristo ha sido y es el verdadero intérprete en la ecuación de abajo. El autor de la verdad debía separar la verdad del tamo de declaraciones humanas. Y cuando Pilato preguntó a Jesús qué es la verdad, ahora entendemos cuando Jesús contesta, he nacido y venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Y cuando la verdad, ¿cómo es la verdad que se nos presenta a través de las lentes de Lucifer, de Satanás? Ya la vemos, en todo el mundo se ve, ¿eh? Y es muy importante aquí entender una cosita más, porque mucha gente se pregunta por qué hay enfermedad. La enfermedad no es otra cosa que una alteración de la interpretación. Nuestro cuerpo ha sido creado perfecto, pero el contexto en cual vivimos, que es el intérprete, altera la manifestación de nuestro cuerpo. Hay muchos pacientes que me vienen y me dicen, mira, cómo ha reaccionado mi cuerpo a esto, creo que tengo algo. Y a muchos les tengo que decir, no tienes nada. El problema que esto que te has comido no es sano. Esta gallina está llena de hormonas y de antibióticos. ¿Y cómo quieres que reaccione tu cuerpo? Cuando tú le das un material, un combustible malo a tu cuerpo, el cuerpo reacciona no con plena salud, si reacciona con enfermedad. ¿Qué es el pecado? El pecado es lo mismo que enfermedad, pero a otro nivel, a una esfera espiritual. Y luego, ¿por qué hay tantas religiones? La gente se pregunta, ¿por qué hay tantas religiones en el mundo? Es simplemente porque entre Dios y la representación de Dios hay muchos intérpretes y cada uno interpreta de su manera porque les falta
la plenitud del Espíritu Santo. De hecho, hay un versículo en la Biblia, dice, pero cuando el Espíritu de la verdad venga, Él os guiará en toda la verdad, no queda nada fuera. Las religiones hay tan diversas porque queda algo fuera, añaden algo o les queda algo fuera, porque el Espíritu no les guía, no tiene la plenitud del Espíritu para que les guíe en toda la verdad. Y el monoteísmo es el único que cumple el criterio de la verdad, en cual la ecuación de la verdad se mantiene, porque la verdad además, otra dimensión de la ecuación es que todos los tres componentes O, pi, r o pi, s tienen al mismo tiempo toda la información de la cadena. Y en monoteísmo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son personas distintas con limitaciones de funciones, sino que cada persona tiene la plenitud de la deidad. Cada persona, Jesús, tiene toda la plenitud del Padre, el Espíritu Santo tiene toda la plenitud de Jesús y del Padre. En cambio, el politeísmo, tenemos a Zeus, que es el grande ahí, y luego tenemos, digamos, a Afrodita, que se limita a ser la diosa de la belleza, de la fertilidad. Tenemos a Poseidón, tenemos todos dioses pequeños que no son una. Y se ha escuchado mucho de la posverdad. ¿Qué es la posverdad? La posverdad es simplemente, nunca es mentira, es simplemente una distorsión de la verdad, es usando el discurso emotivo. La Real Academia Española dice que toda la información que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a las emociones, creencias y deseos, entra en la categoría de posverdad. La posverdad no es una mentira tal cual, la posverdad no es un error, de hecho, porque es una distorsión deliberada, usando el encanto o usando el miedo. La posverdad es una verdad, digamos, que apela a la emoción, no apela a la razón, sino a la emoción. ¿Cuántas personas se morirán y cuántos se han muerto? ¿Sabes? Y qué tragedia. Esto es, o como pasó con Eva en el Edén, cuando leemos en Elena de White, dijo, la serpiente, antes de ofrecerle el fruto a Eva, le dijo que qué guapa eres, que tan bella, que no hay nadie como tú. Desde el Edén, Satanás no hizo uso de la mentira tal cual, sino que hizo uso de la posverdad, con el fin de romper la relación de ellos con Dios. ¿Y cuándo podemos hablar de la verdad en la ciencia? Esta diapositiva es muy importante. Observando de nuevo los métodos, como hemos hablado antes, la verdad no cambia con las circunstancias de crisis. Tenemos una crisis, la verdad se mantiene. Hay crisis, no hay crisis, la verdad se mantiene. De hecho, es importante entender que nosotros vivimos en una crisis desde cuando el pecado entra en el mundo. Todo lo que vemos ahora no son nada más que brotes. Los principios se aplican. La verdad no es confusión. Hoy se dice una cosa, mañana se dice otra cosa, hasta que se crea un caos y nadie sabe al final cómo tiene que ver y andamos todos con un miedo, ¿vale? La verdad no oculta nada y la verdad no anda con secretos o con fórmulas secretas, incompletas, como Coca-Cola. ¿Sabes? Que nunca sabes que hay Coca-Cola porque siempre es una fórmula secreta. La verdad es impopular. Cuando todo el mundo hace una cosa, podéis saber que no está en la verdad. La multitud no es depositaria de la verdad. Y luego la verdad no censura, la verdad no restringe la información, no presenta solo un lado del problema. La verdad no usa el miedo para promoverse y la verdadera ciencia no suprime derechos básicos. La verdad no usa el poder, ya hemos hablado, para imponerse. O la verdad no dice los atacos contra mí, los atacos contra mí son atacos contra la ciencia, porque la ciencia, como hemos hablado, se vale por sí misma, la ciencia verdadera.
Y la verdad no da miedo, sino que la verdad te hace libre. Crisis sanitaria y crisis climática en los tiempos de Job. La gente piensa, uy, pero ¿qué tiempos vivimos? Pues ha habido en la historia muchas veces una crisis sanitaria, como podemos ver en la foto, y la crisis climática al mismo tiempo para Job. ¿Y quién fue el autor? Fue Satanás mismo, no hay un misterio ahí. Y es, como dijo un pastor, nada nuevo bajo el sol, porque el Satanás es el mismo. ¿Vale? No vivimos una crisis nueva sin precedentes. ¿Vale? Los mismos principios se aplican en esta crisis como en todas las crisis, y todo lo que pasa en este mundo, esto es muy importante, todo lo que pasa en este mundo lo tenemos que analizar, lo tenemos que ver desde el punto de vista de la gran controversia entre bien y mal, de la gran controversia entre Cristo y Satanás. Cuando vemos una cosa, ¿cómo se entiende esta cosa en la gran controversia? Eso es muy importante saber. Fuera de la historia, dijo Hegel, fuera de la historia no podemos saber qué es la verdad. Si nosotros sacamos la crisis que vivimos ahora de la historia, ya no entendemos qué hay de verdad en esta crisis. ¿Vale? Y otra cosa que escuché, dice, ¿quién va a temer a la delta cuando tenemos nosotros como cristianos alfa y omega? ¿Quién va a temer a la delta? Y hay muchas teorías por ahí que parecen verdades, que te dicen, oh, la Tierra está sobrepoblada, oh, hay demasiado dióxido de carbono. De hecho, la mayoría del dióxido de carbono que se echa es de las personas, porque hay personas, todas las personas echamos el dióxido de carbono, y esto ayuda a las plantas a crecer, porque si nosotros no echamos el dióxido de carbono, pues la tierra se quedaría desértica. Y luego dicen, no habrá comida para todos. Mi pregunta para vosotros es, ¿puede un Dios omnipotente crear una piedra tan grande que Él mismo no la puede levantar? ¿Puede un Dios omnipotente crear un planeta que Él mismo no la puede cuidar? Es la tierra sobrepoblada, es demasiado CO2 cuando dijo Dios reproduciros. Tenemos el versículo de Génesis 8:22, y Dios no miente. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche nunca cesarán. ¿Dónde hay lugar en este punto de cambio climático? En 2006, es muy interesante que escribí un artículo en 2013 creo, y descubrí este párrafo, que en 2006 Tauberger, un virólogo reconocido, y Morens, que es un epidemiólogo, escribió, incluso con los medicamentos antivirales y antibacterianos, las vacunas, los conocimientos sobre prevención modernos y el regreso de un virus pandémico equivalente en patogenicidad al virus de 1918, que se conoce como la gripe española, mataría más de 100 millones de personas en todo el mundo, con todos los modernos medicamentos y medios de prevención. Pero nosotros como cristianos no tenemos que tener miedo, porque tenemos la promesa: si escuchas atentamente a la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos, escuchas sus mandamientos, los leyes de la salud, hermanos, los leyes de la salud, y guardas todos sus estatutos, no le enviaré ninguna de las enfermedades que he enviado sobre los egipcios, porque yo soy el Señor, tu Dios, tu sanador. Y voy a acabar con 2 diapositivas. ¿Qué ciencia es esta? Justo esta semana que ha pasado, he visto una noticia en internet que ponía que gente judía y niños está haciendo un ritual que se llama Tashlich, que es cuando los pecados están metidos en el agua a los peces, están
tirados en el agua a los peces. Y digo, cuando no tienes al Salvador, ni el ritual sacrificial del Cordero, ¿cómo podrán los peces llevar tus pecados cuando ni siquiera un ángel, cuando ni siquiera los ángeles pudieron pagar tu redención? Y esta cota de este párrafo de Ellen White lo dice todo. La ciencia de la redención es la ciencia de todas las ciencias. La ciencia de la redención es la ciencia de todas las ciencias. Es el estudio de los ángeles y de todas las inteligencias de los mundos no caídos. Es la ciencia que atrae la atención a nuestro Señor y Salvador. Es la ciencia que entra en el propósito engendrado en la mente del Dios infinito. Tú y yo, como intérpretes fieles de la fórmula de la verdad, nosotros somos este pi que estamos entre el objeto, entre la representación. Somos intérpretes fieles. Muy cerca está el tiempo cuando la sociedad te rogará, te sobornará, te coaccionará, te amenazará para que dejes de ser intérprete fiel de la verdad, para que sigas la multitud o para que sigas al que tiene el poder. Y te dirán, solo ahora, solo en esta crisis, solo para que volvamos a la normalidad. Deja tus principios de lado, renuncia a la ley de tu Dios para que volvamos a la normalidad. Fue muy interesante cuando alguien me dijo, ¿sabes que Satanás, el falsificador, tiene su mensaje de salud también? Nosotros como cristianos tenemos los tres mensajes, el mensaje de los tres ángeles, y sabemos que el mensaje de la salud, según la Elena de White, es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. El mensaje de la salud que tenemos es el brazo derecho, pero Satanás también tiene su mensaje de la salud. Y su mensaje de la salud de Satanás lo vemos en Apocalipsis 18:23. Dicen, pues todas las naciones fueron engañadas por tus hechicerías. Y cuando vamos al original, en griego pone ahí pharmakeia. Todas las naciones fueron engañadas por tus pharmakeia, productos farmacéuticos. Un gran evento se acerca. Ciñámonos la verdad tal y como ha sido una vez dada a los santos. No caer en la trampa de las circunstancias. Que Dios nos ayude a entender los tiempos que vivimos y a estar rectos sobre la posición de la verdad que nos ha sido dada, y que frente a los eventos que vienen no aceptar la presión de la sociedad, sino que estar firme en la relación con Dios. Muchas gracias.